Buenos días a todos y todas. Hoy tenemos el honor de contar con Alberto Bugarín Diz, que es colega y amigo de varios compañeros de la escuela pertenecientes a diferentes grupos de investigación que se dedican a investigar sobre temas relevantes de inteligencia artificial. Os voy a hablar un poquito de Alberto. El currículum es bastante largo, a ver si lo puedo resumir. Alberto Bugarín es catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y sus líneas de investigación se centran en diferentes áreas de la inteligencia artificial y sus aplicaciones como generación de lenguaje natural, inteligencia artificial fiable, computación flexible, el aprendizaje automático, la representación del conocimiento y el razonamiento aproximado. Es coautor de casi 230 trabajos científicos en diferentes temas y ha participado en más de 60 proyectos de investigación y contratos de innovación y transferencia. También ha participado en proyectos de divulgación científica y es miembro de diferentes redes temáticas. En la actualidad es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial, la EPIA, y secretario de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural. Además, este año organizan en Santiago de Compostela, en octubre, el Congreso European Conference on Artificial Intelligence. Además, a nivel académico, actualmente es el coordinador del grado de Inteligencia Artificial impartido en la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, hoy nos va a hablar de un tema muy relevante, que es de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial responsable. Y sin más, os dejo con Alberto. Gracias. Muchas gracias, en primer lugar, por la presentación, Marcela, por la invitación a la escuela. Gracias a vosotros, a vosotras, por vuestra presencia aquí. Efectivamente, hoy el tema de la charla es, como nos acaba de comentar Marcela, ¿qué es esto de la inteligencia artificial responsable? No voy a comentaros temas así más de investigación, como algunas líneas ya las ha mencionado antes Marcela, sino que vamos a enfocarnos un poco a este tema que efectivamente yo creo que es uno de los que está más en moda. En general, la inteligencia artificial, pues sí, lleva con nosotros una temporada bien larga, pero es cierto que está muy de moda más recientemente. Y realmente cada vez más, a lo mejor desde un ámbito más académico, más científico, le vamos poniendo apellidos, adjetivos, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial fiable, explicable, responsable. Bueno, pues la charla va a ir un poquito de esto. ¿Qué quieren decir esos elementos? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a esa inteligencia artificial responsable? Y sobre todo, y principalmente para todos nosotros, pero en particular para quienes os estáis formando en estos ámbitos, de alguna manera esto debería ser como un toque de atención, algo de lo que debiéramos estar atentos y atentas e incluirlo de alguna manera a la hora de diseñar servicios, a la hora de diseñar aplicaciones y a la hora de poner productos, digamos, en el mercado, en la calle. Como ya comentaba Marcela, yo soy profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. La tarea de investigación la realizamos en el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes y Sitios. Es un centro, digamos, temático dedicado a diferentes áreas de inteligencia artificial y las tecnologías que le dan soporte. Somos casi 150 personas trabajando en esos temas. Y si no es en otra ocasión, pues con motivo del ECAI, del que os comentaré muy brevemente al final, el Congreso Europeo de Inteligencia Artificial que organizamos en octubre, pues quedáis ya desde ahora invitados a visitarnos y ver un poco algunos de los proyectos que llevamos a cabo. No tiene, digamos, mucho sentido, sobre todo, bueno, ya conocéis lo que es la inteligencia artificial, estáis formando, estáis empezando a hacer cosas con ella, algunos, otros y otras ya lo habéis hecho. A mí en particular, a la hora de definir la inteligencia artificial, me gusta sobre todo un enfoque que le ha dado, probablemente aquí es menos conocido, como es lógico, pero la definición que hace, no de inteligencia artificial, sino de inteligencia, a la Real Academia Gallega, donde han puesto el foco justamente en algo que realmente creo que es muy interesante, ¿no? El comportamiento. Realmente he eliminado la palabra de ahí porque ponía animal, esta es la definición normativa que ellos han puesto.
Entonces, si en vez de animal hablamos de aplicaciones, de máquinas, de servicios, que se comportan, que realizan tareas de una manera inteligente, pues es cuando hablamos de inteligencia artificial. La verdad es que me sorprendió que en un ámbito académico, lingüístico, pues se hubieran dado tan bien en el enfoque de lo que hoy en día llamamos sistemas inteligentes. A veces ponemos mucho el énfasis en la aplicación, ¿no? en el servicio que prestamos con una aplicación inteligente, en la tarea que realiza, la funcionalidad que realiza esa aplicación inteligente. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial no está solo en el servicio, en la aplicación, en la funcionalidad. La podemos encontrar en sitios muy variados. Uno que todos seguramente y todas conocemos bien, ¿no? En el ámbito de la interacción, ¿no? Cada vez queremos que la interacción con los dispositivos sea lo más natural posible. Nos gusta no solo, además en este caso Luis, el tema de la realidad virtual y otras cosas, pues lo conoce bien, por algunos temas que hemos comentado ayer y hoy, pero todos preferimos interaccionar con las máquinas de una forma natural, hablando, que nos escuchen, que nos hable, que los podamos oír, y si no tenemos dificultades, digamos, auditivas o de lenguaje hablado, pues es una forma con la que los humanos nos comunicamos de una forma muy eficaz desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Cada vez hay más inteligencia en esa interacción con las máquinas. Entonces, no necesariamente la inteligencia tiene que estar en la funcionalidad, en la tarea, sino en cómo esa máquina, pues, por ejemplo, reconoce nuestro audio, lo convierte en una cadena de texto, reconoce y entiende, entre comillas, lo que decimos, realiza una búsqueda, compila una información y nos devuelve un resultado que también sintetiza en voz para que lo podamos oír. Todo ese ciclo no tiene por qué tener mucha inteligencia en la parte funcional, pero sí en toda la parte de interacción. En el caso de los asistentes virtuales o conversacionales, es quizá uno de los ejemplos más recientes que podríamos hablar, ¿no? Pero esto sigue siendo tecnología. Y hay mucha inteligencia artificial que no es ni siquiera tecnología. Seguro que el logo de la derecha no suena a ninguno ni a ninguna, ¿verdad? Nadie lo conoce. ¿Sabéis? Desde mi punto de vista, uno de los grandes aciertos de esa aplicación a la hora de atraernos, de que sea algo que nos, entre comillas, engancha, que nos tiene muy interesados, muy interesadas, interactuando muy frecuentemente con ella. Para mí no es tecnología, no es que tenga una interfaz súper usable, cómoda de manejar. ¿A alguien se le ocurre un poco qué puede ser ese elemento clave que es una responsable, digamos, del éxito de una aplicación como esa? ¿Cómo diríais que ordena Instagram los contenidos a la hora de mostrarlos? ¿Cómo nos los enseña? ¿Rankeados, por ejemplo, como un buscador, como Google? ¿Cuál es vuestra experiencia en eso? Cuando hacemos una búsqueda con un buscador, queremos que lo más relevante esté al principio y lo menos relevante al final. Como además nadie pasa a la segunda y la tercera página, pues como no nos lo muestre ya rápidamente en la primera, difícilmente vamos a poder acceder a contenidos, ¿no?, que esté más adelante. La ordenación, entre comillas, no sigue ningún parámetro de ranking, sino que usa resultados de la psicología cognitiva de los años 50. Digamos, la experimentación que se hizo en su momento de lo que se llamaba el refuerzo variable, que en el fondo es un poco el mecanismo que hay detrás de las máquinas de juego, es algo que, bien llevado, como es en este caso, a una máquina, hace que estemos interesados. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues que nos aparece un contenido. A lo mejor no nos interesa especialmente, y entonces eso crea una expectativa de que el siguiente contenido va a ser mejor. Y a lo mejor ese tampoco lo es, pero el siguiente igual es mejor. Esa expectativa de que lo que viene, la jugada en la máquina tragaperras o el contenido en una red social, es algo que me va a interesar más que lo actual, es uno de los responsables de que esa aplicación funcione y funcione muy bien. Y lo que está usando ahí es cómo las personas nos comportamos, cómo las personas percibimos, cómo las personas actuamos, cómo atraer a las personas. Y esos son resultados, ya digo, de la psicología cognitiva, con lo cual a veces debemos mirar en otras áreas, en áreas del ámbito de la inteligencia natural, la psicología, la neurociencia, porque esos modelos o esas formas de hacer son también una manera, y a veces es la única manera, de dar inteligencia a algunas aplicaciones o algunos servicios. Si además se empaqueta en una interfaz usable y se difunde gratuitamente, pues entonces ya es el pack completo, ya tenemos un funcionamiento exitoso como ese de ahí. A la hora de arrancar, ¿no?, con la inteligencia artificial, pues todos ya sabéis, ¿no?, que esto
es algo que ya va camino de los 70 años, ¿no? Arrancó en la mediados de los años 50, no solamente porque hubo una reunión que, bueno, a todos os suena, ¿no? en los Estados Unidos, que de alguna manera marcó el inicio, sino porque en realidad en esa época, en mediados de los 50, coincidieron varios elementos, ¿no? Uno de ellos era que, además de haber esta reunión, pues estaba empezando a hacer las primeras implementaciones físicas de lo que eran en aquel momento los modelos de redes neuronales. Es decir, ese deep learning que ahora ya todos y todas usamos, que parece que es de ayer o de anteayer, sus orígenes se remontan y sus implementaciones físicas se remontan a los años 50, ¿no? Con lo que se llamaba el perceptrón y las celdas de asociación, implementadas con una tecnología que ni siquiera era digital. Esta captura que veis aquí es un periódico de la época en la que hablaba un poco de la expectativa que tenían las personas en aquel momento sobre la inteligencia artificial. Fijaos digamos, elementos, ¿no? Los verbos o los nombres que se esperaba que en aquella época hiciese la inteligencia artificial con la tecnología de aquel momento, que era más bien rudimentaria, nada comparable con lo que tenemos hoy en día. Pues temas como que pudiera caminar de alguna manera los dispositivos, hablar, ver, escribir, y luego cosas ya más dudosas como ser consciente o reproducirse, ¿no? Pero fijaos que las 4 primeras pues han sido temáticas de la IA que han ido evolucionando durante todo este tiempo y que en particular algunas de ellas quizá no se puede decir que estén al 100% logradas, pero en algunas estamos camino de ello. Sobre todo con las IAs generativas, el tema de la escritura no es que esté resuelto, pero bueno, está realmente en los últimos 2 años ha tenido un impulso tremendo. La percepción visual, pues también, ¿no? Como se hacía la visión por computador hace 10, 15 años y como se hace ahora, el salto ha sido muy importante. Entonces siempre se ha querido tener una expectativa, digamos, de lo que querría hacer la inteligencia artificial. Bueno, esta es una foto, digamos, de ese primer prototipo de implementación del primer modelo de red neuronal. Ya veis que, digamos, la tecnología de la época difícilmente podía anticipar que se pudiera llegar a alguna de estas tareas como un mínimo de inteligencia, ¿no? Y el tercer elemento era la reunión de Dartmouth en el 56, el inicio del perceptrón en el 58 y también los trabajos de Turing, que desde otro punto de vista pues también fueron resultados y hitos históricos en el funcionamiento de la inteligencia artificial. Conocéis el famoso test al que dio nombre Turing. En el contexto actual, ¿no?, de ChatGPT, diríais que el test de Turing, es decir, que es irreconocible si estamos interactuando con una máquina, con una persona, ¿ya lo pasan las máquinas o no? ¿Qué os parece? ¿Es indistinguible cuando interaccionamos con ChatGPT o con una herramienta similar si es una máquina o una persona? ¿Cómo lo veis? Sí que se nota la diferencia. ¿Se nota siempre, en todo momento? Ahí es donde podemos empezar a matizar. Yo en general estoy de acuerdo contigo. Puedes llegar a ver la diferencia. Es verdad que en ámbitos específicos cada vez es más difícil verla, ¿no? Y en ciertos, digamos, para ciertos usos, yo diría que efectivamente es indistinguible. En todo caso, la foto de abajo a la derecha, si tenéis un rato disponible entre examen y examen o entre entrega y entrega, en YouTube está lo que se llaman las Christmas Lectures de este año pasado. Es una actividad de divulgación científica muy prestigiosa en el Reino Unido. Este año fue sobre el tema de la inteligencia artificial y lo desarrolló, es un programa de televisión básicamente, donde se hace, bueno, divulgación científica, en este caso sobre IA, y lo realizó Mike Bullrich, que es un profesor de inteligencia artificial del Reino Unido, probablemente de los más prestigiosos. Uno de los experimentos, entre comillas, que hicieron allí fue precisamente el test de Turing, ¿no? El público era público muy joven, chavales y chavalas de bachillerato, y reprodujeron el test, ¿no? Tenían un lado un sistema de asistente conversacional, en otro lado había una persona respondiendo, los dos ocultos, y los estudiantes le hicieron preguntas. No tardaron ni 2 preguntas en desenmascarar quién era la máquina y quién era la persona. ¿Se os ocurre qué tipo de preguntas hicieron? Gente de 12, 15, 16 años. Preguntas factuales, es decir, sobre hechos históricos, por ejemplo. Es muy interesante, echarle un vistazo. Se fueron a preguntas como, por ejemplo, ¿qué fue lo que más ilusión te hizo en el regalo de tu cumpleaños cuando cumpliste 12 años?
En nuestro caso, una pregunta, pues ¿qué te gustó más que te trajesen los Reyes cuando cumpliste 10 años? O sea, temas de vocación, de recuerdo, de vivencias. Entonces ahí, evidentemente, a la primera pregunta de esa, la máquina fue totalmente incapaz, no daba esas respuestas evasivas que todos conocemos, ¿no? Pues la fiesta de los Reyes Magos es una fiesta tradicional en muchos países de Europa, bla, 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 pero no daba algo concreto. Si vamos a preguntas factuales o de hechos, digamos, históricos, aunque es verdad que comete muchos errores en algunos casos, pues ahí podría ser más indistinguible. Bien, ahora mismo estamos en un momento muy importante de eclosión, ¿no?, de la inteligencia artificial, lo que podríamos llamar un verano de estos tórridos, ¿no? No es la primera vez que esto ocurre, seguramente nunca con tanta intensidad, pero ha habido periodos de subida y de bajada históricamente en la inteligencia artificial. Ahora estamos en una cresta de la ola. Es posible que nos quedemos ahí un tiempo, es posible que pasemos a un invierno, como ya ha ocurrido anteriormente. Se dan muchas circunstancias para que esto sea así, ¿no? Tenemos muchos datos, tenemos una gran capacidad para tratarlos, incomparable como lo que había antes, ¿no?, sobre todo si vemos modelos como ese del 58 de Rosenblatt, y tenemos una algoritmia, unos modelos de IA que tampoco tienen nada que ver y que nos permiten tener funcionalidades y resultados inesperados, ¿no? Muchas veces, con la irrupción, ¿no?, de los modelos de lenguaje, en particular de ChatGPT, preguntan, bueno, ¿y esto era algo inesperado? Igual que causó un impacto grande en la sociedad a nivel científico, de las personas que están más metidas en el tema, ¿sorprendió o no sorprendió? Yo creo que sí, nos sorprendió a todos, a los que llevaban trabajando en esto décadas y a los que se enteraron al taller de que la IA existía. Entonces, digamos, la algoritmia, los modelos, la capacidad de computación y la cantidad de datos que confluyen en un modelo como ese es lo que hace que asistamos a este tipo de aplicaciones tan potentes, ¿no? Pero claro, a la hora de hablar de IA responsable, tenemos que saber de qué IA vamos a hablar, porque no todos los modelos son iguales. Es verdad que estos grandes ejemplos provienen todos del aprendizaje automático, del aprendizaje profundo, pero eso solo es una parte de la inteligencia artificial. Es la que tiene más impacto, la que ha cambiado la forma de hacer en temas como el procesado del lenguaje natural. Ya no se trabaja como se trabajaba hace 10 años, en visión artificial exactamente lo mismo. Han irrumpido estos modelos de una manera que han cambiado la forma de hacer y ha mejorado todo, pero hay muchas otras áreas que para lo que vamos a comentar de la responsabilidad o de la fiabilidad de la inteligencia artificial son herramientas, son modelos que tienen su espacio y que tienen también algo que decir en ese contexto, ¿no? Tenemos, y bueno, los conocéis algunas, otros los conoceréis cuando curséis las asignaturas correspondientes. Tenemos no solo aprendizaje automático, sino tenemos sistemas que formalizan, que representan el conocimiento, que permiten razonar en forma de reglas, como tenemos ahí dibujado, o de una manera un poco más visual o más gráfica, como los árboles o como otros mecanismos más visuales, ¿no? Y ahí podemos incorporar o incluir mecanismos de razonamiento que a veces incluso son mecanismos de razonamiento parecido a cómo razonamos las personas, que a veces somos un poquito inconsistentes, a veces razonamos por analogía, por cosas que nos parecen similares a otras, ¿vale? Eso es una forma de trabajar en IA que no tienen los modelos de aprendizaje automático y en particular no tienen los grandes modelos del lenguaje. Los humanos manejamos el lenguaje y lo manejamos con imprecisión y lo hacemos, manejamos términos, frases imprecisas y lo hacemos con maestría. Si probáis a tener una conversación sin usar palabras imprecisas, veréis que es totalmente imposible. Sería muy farragoso y prácticamente imposible de mantener. Y sin embargo sirven para comunicar y para entendernos bien. Pues las máquinas también deben de alguna manera incorporar esa imprecisión en el lenguaje, si queremos que de alguna manera actúen o operen como operamos las personas. No pueden solamente tener modelos o definiciones de los términos que sean totalmente precisas, porque si no va a haber momentos donde no funcionen de una manera parecida a los humanos, ¿no? La incertidumbre además es algo que históricamente en IA apareció de hace mucho. Fijaos, los primeros de los modelos de sistemas basados en conocimiento y además con incertidumbre son de los años 70 ya, ¿vale? Y volveré un poco a este ejemplo dentro de un momento porque además fue de alguna manera, me sorprendió en cuanto profundicé un poquito más en cómo era ese sistema. Era un sistema experto para identificación de patologías. Resulta que ya anticipaba ahí temas que tienen que ver hoy en día con lo que se llama la inteligencia artificial responsable. Temas como la necesidad de validar los sistemas.
se anticipaban ahí. De hecho, fue uno de los motivos por los cuales un sistema como este al final no funcionó en la práctica operativa, porque era difícil de mantener y la validación pues, tenía, digamos, sus complejidades. Pero incluso también anticipaba lo que se llama la explicabilidad de las decisiones que toma un sistema. Año 75, ahora parece que la explicabilidad es algo muy reciente, pues ya se anticipaba aquí. La necesidad de que cuando el sistema propone una recomendación de antibióticos para tratar una infección, dé motivos, justifique el por qué se hace esa sugerencia o esa propuesta para aumentar la confianza de la persona en esa propuesta que hace la máquina. La confianza, la fiabilidad son elementos centrales dentro de lo que es la inteligencia artificial responsable. No podemos dar recomendaciones a ciegas porque lo dice la máquina sin más. Eso no es aceptable hoy en día. Y algunos de estos sistemas, no MySyn, sino otros posteriores, también manejaban hechos, información, variables, valores que eran imprecisos. Por lo mismo de antes, las personas hablamos, pues hoy hace mucho frío. ¿Qué es mucho frío? 2 grados, 5, 6. Es mucho frío en Ciudad Real en invierno 2 grados, pero a lo mejor en Jaén no lo es. Ese tipo de conceptos imprecisos, de que hay una rama muy importante dentro de la inteligencia artificial que los trata, como es la lógica borrosa o la lógica difusa, también, digamos, son imprescindibles para poder modelar correctamente el conocimiento del razonamiento humano. Hay más ámbitos, como las redes bayesianas. Bueno, son modelos que iréis conociendo a medida que vayáis completando asignaturas en el curso de la carrera. Las redes bayesianas, que son un modelo muy utilizado en muchos ámbitos y en particular en el ámbito médico también, tienen una dificultad intrínseca, es que manejan montones de valores numéricos de probabilidad entre variables. Si la red además es muy grande porque trata de modelar un problema muy complejo, esto se convierte en una dificultad cada vez mayor. Se necesita poder explicar y justificar esos valores, esos cambios, esas predicciones que pueda hacer ese tipo de sistema. Pues elementos como explicación, confianza, fiabilidad, son elementos clave dentro de lo que se llama la inteligencia artificial responsable. Y no todos los modelos tienen la misma facilidad para manejar este tipo de elementos. Hay modelos de inteligencia artificial, singularmente los de aprendizaje automático y los de aprendizaje profundo, que son muy difícilmente explicables. Ahora veremos algunos ejemplos, pero todos lo podéis intuir, ¿no? Sin embargo, si lo que tenemos es un grafo o una regla como antes, no digo que sea explicable, pero como mínimo es legible. Y si es legible, podrá llegar a ser comprensible y entendible por alguien. Pero si lo que tienes delante ya no siquiera es legible, sino que son miles de millones de números, pues difícilmente vas a poder explicar la decisión que tome una máquina inteligente. Entonces es importante hablar cuando hablemos de responsabilidad, de explicabilidad, de transparencia, de fiabilidad en las máquinas inteligentes, no debemos perder de vista de qué tipos de modelos estamos hablando, porque no son todos iguales desde ese punto de vista. En Machine Learning en particular, en aprendizaje automático, pues sabemos que además hay muy diferentes tipos de modelos para muy diferentes tipos de tarea, hay una cantidad, digamos, inmensa, algunos son más explicables que otros, más comprensibles que otros. Si nos vamos, por ejemplo, como por ahí, a los árboles de decisión, no digo que sean entendibles a la primera, pero uno puede intuir qué variables son importantes, las relaciones entre variables, sacar alguna información, ¿no? Pero a lo mejor nos vamos a otros modelos como Random Forest o redes neuronales profundas y eso ya lo tenemos mucho más difícil. A pesar de que estos modelos funcionan muy bien y tienen una precisión enorme, no siempre podemos entender por qué funcionan bien y cuál es el motivo último por el cual tengan ese funcionamiento correcto. Y sin eso, que es una condición necesaria, difícilmente las personas pueden confiar en las máquinas. Si no hay elementos de juicio que nos ayuden a entender por qué se toma esa decisión, la fiabilidad se puede resentir un poco, ¿no? Y sin eso también es difícil llegar a tener máquinas inteligentes responsables. En el ámbito del aprendizaje automático, seguramente conocéis con mayor detalle todo el ciclo, ¿no?, de creación de los modelos, estábamos hablando antes, pero antes de los modelos tenemos los datos. Entonces, dentro de este ciclo, que esto es yo creo que uno de los elementos esenciales para hoy, hay estos dos actores principales, los datos y el tipo de modelos que aprendemos, que también van a jugar un papel muy importante a la hora de la
de la fiabilidad o de la legibilidad de las máquinas. En función de que los datos se hayan construido de forma más o menos correcta, estén correctamente balanceados, tengan o no tengan sesgos, las aplicaciones basadas en esos datos pueden generar algún tipo de dificultad o de problema, como veremos a continuación. Pero los problemas no solo están en los datos, también están en los modelos. Hay modelos que son neutros en ese sentido y hay modelos que no lo son. Hay modelos que amplifican las deficiencias que pueden tener los datos, los sesgos que pueden tener los datos y otros menos. Y un tema también que a lo mejor os sorprende, pero que es también muy importante. Hay que reconocer que no siempre se validan correctamente las máquinas inteligentes. Ejemplos de mal funcionamiento de ChatGPT, vamos, seguro que cada uno de vosotros y vosotras puede dar 10, 20 o hasta 50. ¿no? Aplicaciones muy complejas como esa y otras similares que estamos usando día a día, y vamos a ver algunos ejemplos, hay que reconocer que no se han validado con la suficiente calidad y están disponibles, están en el mercado a veces. Y esto también es un tema que si queremos hablar de inteligencia artificial responsable, debiéramos vigilar. A nadie se le permite poner un producto en la calle que no funciona bien, pero a veces toleramos aplicaciones inteligentes que, bueno, hacen cosas un poco extrañas. La calidad del producto, que en el fondo es de lo que estamos hablando, hay que reconocer que no siempre se vigila. ¿Quién lo puede hacer? Las personas que están bien formadas en estos ámbitos y saben cómo se debe hacer esto, es decir, vosotros y vosotras. Y hablando de inteligencia responsable, inteligencia artificial responsable, también a veces hay que preguntarse el para qué, ¿vale? La responsabilidad de para qué hacemos las cosas, para qué ponemos un producto, para qué hacemos un desarrollo, para qué construimos un modelo. Un ejemplo, a raíz de la COVID fue notorio, ¿no?, la cantidad de estudios, publicaciones, modelos de aprendizaje automático que cogían todo tipo de radiografías, tags, imagen médica de pulmones, diversos, digamos, en cientos de hospitales para miles y miles de pacientes y supuestamente crearon modelos para predecir si una persona tenía COVID o tenía otro tipo de patología. Hablamos de cientos de estudios, de miles de trabajos publicados en un periodo muy cortito de tiempo. Bueno, pues alguien se tomó la molestia, ya veis, anteayer, como quien dice, de revisar qué había sido de todo aquello. Seleccionó unos cuantos, fijaos, de los 2000 y pico que detectó inicialmente, que no eran todos, se quedó con 62. Pues resulta que en todos ellos apreciaban primero, la conclusión primera, ninguno tuvo uso clínico, eso para empezar. Bueno, entonces el para qué. Segundo, en muchos casos había unos errores metodológicos flagrantes, datos mal balanceados, en número insuficiente para el tipo de modelo que se estaba utilizando, es decir, dificultades metodológicas graves que alguien que fuera un poco conocedor de la metodología que veíamos antes debería haber detectado, ¿no? Validaciones o no realizadas o muy dudosas en cuanto a su calidad. Entonces, esto es un ejemplo de cómo tenemos que ser responsables en el sentido de que para qué desarrollamos aplicaciones. Y a lo mejor ya esto más un poquito de nuestro lado, pues en qué ámbitos investigamos y para qué, ¿no? Y con qué calidad de resultados. Y esto se publicó en una revista relevante, ¿vale? Es decir, la conclusión es que ninguno tuvo uso clínico ni lo podría tener. Afortunadamente, pues tampoco tiene objeto cuando ya esto es una epidemia que podemos decir que ya ha pasado, ¿no? Pero aunque no fuera así, nada de este esfuerzo, digamos, habría merecido la pena desde ese punto de vista. Es responsable invertir esfuerzos, tiempo, dinero, recursos humanos en esta investigación. Es un aspecto también a considerar. Sobre todo porque en el tema de la imagen médica, pues a veces vemos noticias como pues los especialistas en radiología van a desaparecer porque ya hay máquinas que diagnostican las enfermedades mejor que los profesionales y las profesionales sanitarios. Y también, digamos, hay estudios realizados, digamos, con un poco de seriedad que cuestionan un poquito esto. Es verdad que las máquinas inteligentes detectan escenas en las imágenes, lo hacen muy bien, lo hacen además de forma consistente y mucho mejor que muchos radiólogos o radiólogas, de eso no hay duda.
Pero de ahí a que puedan sustituir a los profesionales porque van a diagnosticar, hay un salto muy importante, porque lo que es verdad es que, siendo muy buenas en el tratamiento de la imagen, se olvidan todo lo que viene después. A la hora de decidir si alguien puede tener cierta patología o no, no es solo el reconocer ciertos patrones, ciertos nódulos en una imagen, por ejemplo, de unos pulmones, sino que hay todo un conocimiento, todo un contexto, toda una historia clínica detrás de los pacientes que también hay que tener en cuenta y que no siempre se tiene en cuenta. Es decir, el hacer un magnífico procesado de imagen médica no te convierte automáticamente en un buen profesional de la radiología. Hay un salto ahí muy importante. Entonces, la conclusión es que sí son herramientas de ayuda al diagnóstico, sin duda, pueden detectar situaciones que por otro tipo de inspección no se detectarían, pero de ahí a la sustitución de los profesionales hay un salto muy grande, ¿vale? Entonces, nuevamente, la responsabilidad en este contexto es que las máquinas deben servir para lo que son buenas, pero no tener una expectativa, igual que en el año 58, en ese artículo del New York Times, la expectativa era que las máquinas fueran conscientes, se reprodujesen, caminasen con una tecnología que lo hacía inviable totalmente. No podemos tener una expectativa de que para ciertos usos, además en temas críticos como es la salud, como puede ser la educación, como puede ser en otros ámbitos, debemos tomarnos muy en serio ciertos mensajes y debemos garantizar la calidad de toda la aplicación, no solo de la detección de imágenes, ¿vale? Sobre todo, me gusta comentar esto porque con cierta frecuencia hay mensajes en esta línea, ¿no? Y aparecen pues, noticias en medios que dicen, pues, no sé qué profesión va a desaparecer por la irrupción de las máquinas inteligentes. Pues también hay una cierta responsabilidad en difundir o no difundir según qué mensajes, y a lo mejor centrar el mensaje en lo que realmente es correcto desde el punto de vista de lo que pueden hacer las máquinas y lo que todavía no pueden hacer. Para llegar a lo que realmente es o lo que se entiende hoy en día por la inteligencia artificial responsable, pues hay como un recorrido histórico. Esta es una diapositiva de un compañero de mi grupo en el sitio, José María Alonso, que es bien conocido de muchos de los compañeros de esta escuela. Y hay una especie de evolución, ¿no? Pues teníamos inicialmente la inteligencia artificial, medida de los 50. Empezó a haber, conforme nos acercábamos a nuestra época, pues eso, cada vez más datos, cada vez mejores modelos, cada vez mayor capacidad de cómputo, y en un momento dado se empezó a hablar mucho de lo que se llama la inteligencia artificial explicable. Y se empezó a hablar mucho a partir de mediados de los años 10, 15, 16. Y en particular por algo que vamos a ver ahora, que fue un reto que planteó la Agencia de Defensa norteamericana, que tiene esa costumbre de repente plantear grandes retos que de alguna manera son como proyectos tractores, que alinean mucha investigación y mucho trabajo en temas muy variados. Pues en el 2016 planteaba un reto que era la explicabilidad de los sistemas basados en inteligencia artificial. Probablemente no fue la única causa, sino que confluyeron otras, porque en esa época también empezaron a aparecer los grandes modelos de deep learning en ámbitos como la visión artificial, por ejemplo. Para los de lenguaje aún faltaba un poquito, pero por ahí andaban ya. Y también esa necesidad de tener grandísimos modelos que hacen tareas, pues oye, ¿por qué las hacen y por qué no? Pero esta idea, la X de explicabilidad, se ha ido convirtiendo con el tiempo en una T de trustworthy, de fiable o confiable, y realmente ahora se habla tanto de trustworthy, es decir, de fiable o confiable respecto a la inteligencia artificial, como de responsable. Es decir, nos falta todavía el siguiente paso, que es la RAI, ¿no? Responsible AI, que es lo que vamos a comentar en el resto de la charla, pero que de alguna manera bebe de toda la trayectoria anterior. Lo de la DARPA, porque alguien puede decir, no, pues, ¿y lo de la DARPA eso es tan importante o no? Bueno, hay elementos que a lo mejor nos lo hacen pensar. Fijaos, los retos de la DARPA a principios de los 2000 era el tema de la conducción del vehículo autónomo, y este es uno de los vehículos que participó. El aspecto que tiene esto, la verdad, no es un vehículo como muy habitable, ¿no? Pero hubo un reto posterior que fue lo mismo, pero no en entornos abiertos, sino en entornos urbanos, y este fue el coche que ganó. 2007, hace 15, 16, 17 años, el vehículo autónomo hoy en día casi es una realidad, ¿vale? Entonces, de alguna manera, a veces estos retos han anticipado cosas que 10, 15 años después son reales. Y en el caso del vehículo autónomo, yo creo que es una de ellas.
En el ámbito de la robótica, que fue el siguiente reto, también, digamos, robots que interactuasen en entornos sociales cada vez más complejos. Esto es una tarea que se está logrando y seguro que muchos y muchas de vosotros habéis visto los vídeos de Boston Dynamics y veis que la movilidad de los robots, tal y como se hace ahora, realmente es un reto casi conseguido en muchos contextos. Bueno, pues estaba planteando como un reto hace 10 años. Más recientemente, pues también en el ámbito de la robótica ya eran entornos muy hostiles, ¿no? Da la impresión de que tiene más que ver con la exploración espacial que con otra cosa. Pues igual dentro de 10 años vemos el resultado de esto. Claro, si en el 16 plantearon el reto de la explicabilidad, esto alineó mucha investigación y mucho trabajo en ese tema. Y ahí el reto era, bueno, tenemos un sistema, en este caso una red neuronal que realiza una tarea, en este ejemplo muy sencillo, una tarea de clasificación de una imagen, y bien, el sistema nos dice que esto es un gato, bien, perfecto. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues que el modelo ha sido entrenado con un nivel de fiabilidad suficiente y podemos estar razonablemente seguros que clasifica correctamente la imagen. La cuestión es por qué. Claro, nosotros en este caso podemos dar indicios de por qué. Pues es aparentemente un animal con cola, con bigotes, con 2 orejas puntiagudas, bueno, pues que tiene garras. Bien, podríamos dar evidencias de por qué esto es un gato. Pero las evidencias nunca van a estar aquí en los números, en los pesos que circulan por esa red neuronal. No son visibles ahí. ¿Cómo damos el salto a una explicación comprensible a partir de esto? Pues ese es el reto que se planteaba ahí. Y en este sentido hay modelos como son los neuronales donde esta tarea es difícil. En parte se está trabajando mucho y se está consiguiendo. Y hay modelos que de alguna manera tratan de identificar qué parte de la red a lo mejor reconoce las orejas, qué parte de la red reconoce la cola y de alguna manera pueden generar esa evidencia que nos convenza de que efectivamente esto es un gato. Pero si en vez de ser una red neuronal fuese un sistema basado en reglas, a lo mejor podríamos leer reglas que dijesen, pues efectivamente, dado que tiene pelo, dado que tiene bigotes, dado que tiene uñas, esto es un gato con una muy alta probabilidad. Y lo leeríamos directamente sin necesidad de interpretar montones de números, ¿no? Os comentaba antes, ¿no? Mycin, que fue, ya digo, uno de los primeros sistemas basados en reglas, con incertidumbre además, en un ámbito clínico, bueno, un ámbito, digamos, clínico no llegó a ser operativo en la clínica, en la rutina clínica diaria, pero sí que era en el ámbito médico, en la detección de enfermedades infecciosas y en la propuesta de recomendaciones terapéuticas. Pues resulta que, buceando en el libro, resulta que uno se encuentra que el capítulo 6 precisamente habla de que el razonamiento hay que explicarlo. Por lo tanto, esto ya era un problema que estaba pues, como 40 años antes del reto de DARPA, ya estaba encima de la mesa. Realmente la dificultad que había a lo mejor para explicar el razonamiento y sobre todo para evaluar el rendimiento de este sistema hicieron que al final no estuviese operativo, ¿no? Y de hecho los sistemas basados en reglas tuvieron una serie de dificultades de sostenibilidad, de mantenibilidad, que los hicieron poco viables durante mucho tiempo. Pero bueno, por lo menos eran legibles, es decir, si de alguna manera se diagnosticaba una determinada patología o una posible bacteria como causante de una infección, había una regla que te indicaba el porqué. Y leyendo esa regla podías tener un indicio de que esa podía ser una causa fiable o factible. Pues esto, digamos, es un requisito. Esto es un sistema que es legible, que sea explicable o comprensible es una cosa distinta, pero al menos cumple la condición necesaria para poder entender por qué un sistema propone una determinada recomendación diagnóstica. Entonces, desde ese punto de vista de la explicabilidad, tenemos también un concepto que es una condición necesaria para esta explicabilidad, que es la transparencia. Si nosotros tenemos un modelo transparente donde podemos ver cómo funciona, podríamos construir explicaciones en base a ello. Va a ser más difícil con ciertos modelos que con otros, pero es posible. Si lo que tenemos es un modelo en el que es imposible entender nada, lo que se llama un modelo de caja negra, pues esta transparencia, digamos, nos va a plantear muchas dificultades para poder explicar cuál es la razón o las motivaciones de cierta decisión que toma un sistema algorítmico. Y esto cada vez va más, pues como grandes modelos, como en este caso las redes o las grandes redes para temas de visión, o las más recientes para temas de tratamiento del lenguaje natural, donde la cantidad de
capas de elementos que hay en esas redes es tan descomunal que es muy difícil, por no decir en algunos casos inviable, extraer esa información legible. Y estamos hablando de ámbitos como el tratamiento del lenguaje natural o la visión artificial, donde digamos, tenemos sistemas con un éxito y un funcionamiento de una calidad contrastable, con sus fallos, lógicamente, pero también que han funcionado, que funcionan de una manera inimaginable. Y en el caso concreto de los modelos de lenguaje, pues todavía más, porque estamos hablando de modelos que manejan internamente miles de millones de parámetros. ¿Vale? Funcionan muy bien, a veces no tan bien, pero en general sí, pero que su volumen, la cantidad de parámetros que hay que afinar, que hay que entrenar para que funcionen es tan grande que hace muy difícil que la transparencia sea útil, ¿no? Un ejemplo de ellos es el caso del modelo de lenguaje que dio origen en su momento a ChatGPT, ¿no? El GPT-3, GPT-4, GPT-4.5 y los que están por venir, ¿no? Temas importantes desde el punto de vista de la responsabilidad, pues el número de los parámetros que tienen, que hace muy difícil poder generar explicaciones a partir de eso. La cantidad de datos con las que se entrenan, en este caso textos, cómo son esos datos, están equilibrados, todos los lenguajes, todos los idiomas tienen la misma representación, hay sesgos, no hay sesgos, tenemos ahí elementos de dificultad que vamos a comentar ahora en cuanto a que estas aplicaciones sean responsables o no. Y esto es muy importante porque sobre la base de estos modelos cada vez se están desarrollando aplicaciones de uso cotidiano, agentes conversacionales, resumidores de textos, traductores automáticos, ya van integrados en los buscadores, ya se han convertido en una herramienta multifunción. Por lo tanto, es importante prestar atención a estas cuestiones, ¿no? En todo caso, bueno, una nota así al margen, ChatGPT es una cosa distinta de los modelos que le dan soporte. El modelo es una de las capas que tiene, quizá la más importante, pero todo lo que han ido construyendo por encima para darle esa fiabilidad que en muchos casos no tiene, la ha convertido prácticamente en una herramienta distinta. Y está la cantidad de estas capas adicionales que es imprescindible para que la herramienta funcione bien, que está muy fuera del alcance pues, de empresas, de instituciones o incluso de estados, que no podrían tener acceso a desarrollar modelos de esta calidad. Y eso, desde el punto de vista de la responsabilidad, también puede ser una llamada de atención. Por no hablar, y ya también por poner encima de la mesa el penúltimo elemento relativo a la responsabilidad, de temas sobre cómo se ha ido mejorando la calidad de estos modelos, ¿no? Y, por ejemplo, esta noticia que surgió en su momento en una revista de tanto impacto como Time, donde indicaban pues, cómo había sido, digamos, parte del proceso de corrección de los contenidos tóxicos de ChatGPT. Cada vez que se embarraba en una conversación de contenido tóxico, pues hubo que corregirlo, hubo que detectar, anotar y rectificar parte del entrenamiento, hacer capas de corrección para ello. ¿Quién hizo esto? Pues se subcontrató con varias empresas y algunas de ellas acababan realizando esta tarea de detección, de corrección, a trabajadores, en este caso en Kenia, con un salario tan mísero como $2 a la hora. Por lo tanto, desde el punto de vista de la responsabilidad, el tener herramientas que en una parte de su éxito se basan en una cierta explotación de trabajadores, pues también es un elemento de reflexión que debería darnos que pensar. Sobre todo porque para validar herramientas de estas hay contextos mucho más equitativos, o mucho menos, digamos, explotadores, entre comillas, que este, ¿no? Y hay herramientas, de alguna manera, que cuidan ese tipo de cosas y que cuando se hace una validación se cuida de que pagues a las personas que contribuyen a esa validación o a las personas que anotan unos datos un salario justo, equitativo. Esto es un elemento de responsabilidad también a considerar. Bueno, realmente un elemento importante de la responsabilidad es la confianza. A mí me gusta más hablar de IA fiable más que de confiable, acudiendo un poquito a la definición, porque en particular la Real Academia aquí también estuvo muy lucida y realmente habla incluso de que define como fiable algo que sea creíble, fidedigno, sin error, y como ejemplo pone datos fiables, que es muy, digamos, especialmente atinado en este contexto. Pero se habla, digamos, hay muchas dimensiones que considerar a la hora de hablar de responsabilidad o de fiabilidad. De hecho, hay un congreso muy relevante en este ámbito, que es el FACCT, que, digamos, se fija especialmente en temas como equidad,
accountability y transparencia, ¿vale? Y también diversos autores pues han considerado algunas de estas dimensiones. A mí me gustan especialmente dos. Primero, la perspectiva que adoptó la Unión Europea de las dimensiones que consideran ellos a todos los niveles que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de inteligencia artificial fiable. Estamos hablando de robustez, también, digamos, de trazabilidad, de reproducibilidad, de validación, de ausencia de vías, de capacidad de explicación. Entonces son muchas dimensiones, son 7 dimensiones que, digamos, bien vigiladas y bien atendidas, garantizan esa responsabilidad última de nuestros sistemas. Esto es un documento, digamos, que en el 2018 generó la Unión Europea, son las guías éticas para una IA guiable, pero hay, digamos, una situación muy diversa en el mundo en este contexto. Hay propuestas, digamos, que van un poquito en esta línea. La que voy a comentar yo básicamente acude a ejemplos de este ámbito, es decir, nuevamente equidad, robustez, explicabilidad, trazabilidad. Hay una referencia que os recomiendo, un libro sobre este tópico que lo trata, digamos, desde un punto de vista muy amplio, donde la perspectiva de la fiabilidad, de la responsabilidad no solo es en el funcionamiento de las máquinas, sino que en el fin, es decir, el ámbito de aplicación, para qué construimos una máquina inteligente, también es algo a lo que tenemos que prestar atención, no solo el funcionamiento, sino el para qué. Y de hecho, aquí se contempla un poco 3 dimensiones, ¿no? Nuevamente, el poder dar cuenta de las acciones y las decisiones, y para esto es necesario disponer de transparencia. El tema de la responsabilidad no solamente lo trata como que sean usos responsables, un ámbito responsable, sino también la responsabilidad desde el punto de vista, llamémosle legal, ¿no? El hecho de que una institución, una empresa o quien sea que pone una máquina inteligente de alguna manera es responsable desde el punto de vista legal de su funcionamiento. Y tiene una conclusión muy interesante, y es que crear inteligencia responsable es muchísimo más que simplemente hacer un chequeo de ciertas características. Esto tiene que estar en el diseño de la máquina, durante todo el ciclo, desde el principio hasta el fin. En particular, digamos, me gusta mucho también la visión que tiene de esto otro investigador muy reputado en diversos ámbitos, como la recuperación de información, que es Ricardo Baeza. Inicialmente él analizó el tema de los sesgos en la web, pero de ahí ha dado el salto a lo que llama también IA responsable y a analizar muchas de estas dimensiones. Y, por ejemplo, es muy notorio un ejemplo suyo, me voy a saltar esto, un ejemplo suyo que es posible que muchos conozcáis. Un ejemplo de falta de equidad en ámbitos como la transparencia, como la traducción automática. Este es el traductor de Google, podéis probarlo porque sigue funcionando de la misma manera. Si tenemos, por ejemplo, 2 frases como estas que veis aquí, ¿no? Ella es una enfermera, ella es la primera persona en su país en conseguir el premio Nobel. Si se hace una traducción a un idioma neutro en género, como es el caso del turco, podría ser el finés, son idiomas que no tienen un rasgo de género marcado, y hacemos la traducción inversa de vuelta al inglés, fijaos la diferencia. La enfermera sigue siendo mujer, pero el premio Nobel se nos ha convertido en un hombre. Esto, digamos, ejemplos de este estilo de traducciones que tienen una cierta preferencia en uno de los géneros ocurren con mucha facilidad. Entonces, el propio Ricardo dice, lo primero es detectar que estos sesgos existen. Y a veces la paradoja es que los desarrolladores de los sistemas no se preguntan sobre si los algoritmos que usan son o no sesgados, si son neutros o no lo son. Entonces es importante prestar atención a estas cosas. Ejemplos de sesgos y aplicación en ámbitos, este es un ámbito de traducción, podríamos pensar que podría ser inocuo, entre comillas, aunque no lo es, pero en el ámbito de la salud ocurre otro tanto. Y aplicaciones comerciales que estaban proporcionando mejor tratamiento sanitario a personas de raza blanca que a personas de raza negra. Por una simple cuestión, es que analizaban y decían, en el futuro va a ser más costoso el tratamiento que una empresa de seguros tenga que prestarle a una persona de raza blanca, analizando los datos, por lo tanto, para prevenir eso, hay que darle ahora un cuidado médico mayor. Y resulta que, en este caso, la raza no era un dato que estuviese en el conjunto de datos, pero estaba muy correlacionada con los ingresos, con el lugar de residencia, con muchas otras
variables. No se prestó atención a eso y el resultado era un sistema que discriminaba sistemáticamente a un colectivo frente a otro. Esto no es aceptable. Los ejemplos de discriminación o de falta de equidad hay montones de ellos, ¿no? Ejemplos de fiabilidad o de robustez. Un ejemplo que también fue un clásico, además se publicó, digamos, en el ámbito científico, en el tema de la clasificación. Y además con una de las primeras redes así más relevantes. Se hizo una prueba, ¿no? Un ataque adversario donde a un conjunto de imágenes, estas que veis aquí en el lado izquierdo, añadiéndole un ruido blanco, daban como resultado imágenes que aparentemente eran iguales. Visualmente nadie las diferenciaría. Pero en el momento que se le metía a la máquina, en este caso a AlexNet, la imagen, la clasificaba correctamente, la de la izquierda, pero la imagen con ruido, resulta que todas ellas las clasificaba incorrectamente. Resulta que todo se convertía en este animal. Es decir, un ataque adversario bien escogido que hacía que la máquina de repente no funcionase bien. No era una máquina robusta. No se había testeado en condiciones un poco distintas a las de operación normal. Entonces, la robustez es otro elemento importante. En 5 minutos y termino. ¿Sí? La tercera dimensión, hablábamos de equidad, hablamos de robustez, hablamos de explicabilidad, que ya hemos mencionado. Aquí sí me gustaría comentar qué es una explicación, porque muchas veces, me voy a la parte final de esto, muchas veces la explicación, sobre todo si tenéis acceso a ciertas publicaciones científicas, se ha hecho una explicación que se llama agnóstica. Pues a veces simplemente diciendo unas variables, los nombres de unas variables y la importancia que esas variables tienen o no en una decisión, ya aparentemente eso se constituye una explicación. A veces, si fueran imágenes, pues son simplemente seleccionando determinadas zonas de las imágenes y ya parece que eso es una explicación. Pero realmente hay que reconocer que muchas de estas explicaciones no se validan y desde luego no se validan en contextos un poquito exigentes. Por ejemplo, en el ámbito de la medicina, y a nosotros nos ha ocurrido, utilizar uno de estos explicadores agnósticos que se llaman Line, es probablemente el más popular de ellos, y extraer de ahí las variables que son más relevantes, pues a un profesional sanitario no siempre le dice nada relevante. Peor aún, a veces se extraen variables que no tienen el menor interés, ni la menor relevancia, ni son variables que esa persona utilice en su operativa diaria. Es decir, son variables que están en los datos, pero que no son útiles para el conocimiento del dominio. Sin embargo, son objeto de la explicación. Es decir, si yo le explico a un médico que, por ejemplo, alguien puede tener gripe porque mide más de 1,90, es una variable que no tiene nada que ver con la gripe, pero que los datos dicen que es una variable relevante a la hora de hacer la explicación, esa persona no va a entender nada, por mucho que sea legible. Entonces, las explicaciones son mucho más allá que dar números o incluso que dar frases, ¿vale? Es decir, tienen que ser interactivas, tienen que acudir también a las motivaciones últimas contextualizadas en el dominio. No podemos hacer explicaciones para profesionales sanitarios sin usar el conocimiento de ese dominio, porque es la manera en la que se entienda, es la manera que, por lo tanto, tengan fiabilidad en la decisión de la máquina y es la única manera de que esa máquina pues, sea una máquina realmente responsable. Por lo tanto, explicaciones bien construidas para las personas usuarias de manera que sean comprensibles por esas personas. Eso es fundamental. Y explicaciones más prefabricadas o más artificiales no van a funcionar bien. Y hay un elemento que es importante que también es la trazabilidad, pero bueno, no voy a entrar en ello. Para concluir con estas dimensiones, la confianza y por lo tanto la responsabilidad es transitiva, es decir, si nosotros vamos en un avión es porque confiamos que hay una persona al mando, pero esta persona a su vez confía en el piloto automático. Luego automáticamente nosotros confiamos en este. ¿Vale? Pues si los profesionales sanitarios confían en las máquinas y nosotros confiamos en los profesionales sanitarios, al final nosotros confiaremos en las máquinas. Pero esa cadena tiene que asegurar que el primer paso, es decir, que esta persona confíe en esta máquina, eso tiene que demostrarse, tiene que validarse, tiene que, digamos, trabajarse suficientemente, porque si no, no sería correcto. Bien, lo último, y ya es, digamos, además nos sitúa en el contexto actual, y actual quiere decir que la semana que viene va a haber noticias al respecto de esto, es que todo esto ha dado el salto de la responsabilidad a la normativa. Esto es fundamental que así ocurra. Tenemos
a punto de aprobarse la semana que viene la normativa de regulación europea de la inteligencia artificial. ¿Por qué es importante el salto de la ética, de la fiabilidad a la normativa? Porque la ética o la inteligencia artificial confiable mantiene la responsabilidad en los usuarios. La normativa, la regulación, le traslada la responsabilidad a quien fabrica las máquinas inteligentes. Y tiene que dar cuenta de eso y tendrá o no tendrá sanciones. Por lo tanto, es muy importante este paso que se ha dado en Europa con esa nueva normativa. La normativa ahora que más se conoce es la AI Act, la normativa europea de inteligencia artificial, pero hay otras normativas previas como la GDPR y otras que de alguna manera llevan apuntando en esta línea. El próximo día 13 en el Parlamento Europeo está convocada la reunión para aprobarla definitivamente. Y a partir de ahí ya empezará a entrar en vigor, en un plazo máximo de 2 años, pero algunas cosas van a empezar a entrar en vigor ya en 6 meses. Y ese es el contexto en el que vamos a estar ya trabajando nosotros. Y ahí va a haber necesidad de justificar que una aplicación, cuando se utilice en un ámbito de alto riesgo, de alguna manera verifique que es una aplicación bien diseñada, que se ha utilizado con datos correctamente, que los modelos no perpetúan sesgos, sobre todo en ámbitos que sean de especial atención, como son el ámbito de la educación, el ámbito de las personas, el ámbito por supuesto, de la medicina, en algunos temas como justicia y otros, por supuesto, en algunos usos de identificación biométrica, en otros va a estar directamente prohibido usarla, pero en ciertos ámbitos estratégicos, especialmente que se catalogan de alto riesgo, esto va a ser obligado a atenderlo. Entonces es un poco el reto que tenemos ahora por delante. Bueno, como ya me he pasado un poco más del tiempo que me había comentado inicialmente Marcela, un último mensaje y estaría, digamos, encantadísimo de tener algunas preguntas. Y el último mensaje es que ese salto, digamos, de la fiabilidad, de la responsabilidad a la regulación es fundamental. E igual diría yo que en el ámbito del consumo, los consumidores, cada vez se habla menos de consumo responsable y se habla más de consumo crítico. Como personas consumidoras debemos de ser personas críticas con lo que consumimos. Pues eso debiera llevarse también a las aplicaciones y servicios de IA y no estamos todavía en ese punto, ¿no? Creo que es una oportunidad el crear una industria en España de la inteligencia artificial responsable, en el marco que estamos nosotros y con la creación de la Agencia Española de Supervisión de la IA y también un sandbox regulatorio que se está aprobando, hay una oportunidad magnífica para desarrollar ámbitos de negocio que vigilen esto, además que va a ser obligado a hacerlos. Y realmente, pues acudiendo a 2 personas relevantes de ámbitos distintos de la inteligencia artificial, pues Ricardo Baeza, una de las cosas que comenta es que a veces los desarrolladores no nos preguntamos en cuanto a lo fiables o a lo bien diseñadas que estén nuestras máquinas, si nuestros algoritmos son equitativos, son neutrales o tienen sesgos. Debemos hacerlos. Es decir, debemos preguntarnos cosas. Entonces, lo que, por ejemplo, Enric Trillas planteaba en otro contexto, como es el de la investigación, hagámonos como desarrolladores buenas preguntas sobre el funcionamiento de nuestros algoritmos, sobre los datos que usamos, sobre todo ese ciclo, y eso será casi la mejor guía para poder desarrollar aplicaciones éticas, responsables, fiables y que de alguna manera pues, promuevan el bien de las personas y no incidan o no perpetúen riesgos ni entren en temas que nos alarmen o que nos preocupen y que sean de alguna manera hasta catastróficos. Debemos ir en esta línea para conseguir esa IA fiable para el beneficio social, que en el fondo es la responsabilidad última. Bueno, pues encantado de vuestras preguntas, perdonad un poco el retraso en la gestión del tiempo, pero bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta, creo que tenemos un rato, ¿no?, para eso. Sí, bueno, muchas gracias, Alberto. Como estamos grabando, para formular las preguntas tengo que acercarle el micrófono, ¿vale? Y además para que lo escuche el resto de compañeros. Imagino que habrá unas cuantas preguntas. No soy experto en IA, pero el año pasado dio la casualidad que justo aquí en un congreso que tuvimos vino Edward Lee, de la Universidad de California, Berkeley,
y estuvo hablando en una charla, en una keynote, sobre la explicabilidad en redes neuronales. Y él fue bastante escéptico porque más o menos vino a decir que al final llegaba un momento, hicieras lo que hicieras, que un ser humano tenía que hacer un acto de fe de creérselo. Lo explico un poquito más. Porque él estaba trabajando en aplicar IA para generar explicaciones de los resultados de una IA. Y entonces venía a decir que al final te tenías que creer que esa explicación era buena. Entonces, bueno, te quería preguntar un poco sobre esto, porque si al final realmente nos vamos a encontrar con esa situación, que algún ser humano legal, ética, jurídicamente, es el que tiene que decir, vale, yo me lo creo y asumo la responsabilidad. Hoy por hoy soy más partidario un poco de esa misma opinión. No veo muy difícil que, sobre todo en ciertos modelos tan complejos como los que tenemos ahora, sea factible construir explicaciones que puedan ser comprensibles, sobre todo si hacemos explicaciones exigentes, ¿no? como decíamos antes, ¿no? En todo caso, para ciertos usos y ciertos contextos, hay efectivamente trabajo en modelos de IA que generan explicaciones. Por ejemplo, una de las estrategias es lo que se llaman los modelos subrogados. Tú tienes un modelo opaco, como puede ser una gran red neuronal, pero viendo cuáles son las entradas y salidas de esos modelos, puedes entrenar un modelo transparente que de alguna manera replique el funcionamiento de ese modelo opaco, pero que sea legible. Y a partir de ahí, de alguna manera, tratar de interpretar esa legibilidad y construir explicaciones basadas en esos elementos. No explicas tu modelo original, pero explicas un modelo que de alguna manera imita el funcionamiento de tu modelo original y te podría dar alguna evidencia de cuál es el motivo del funcionamiento. Porque hay un problema de partida intrínseco, es decir, en la red lo que tenemos son nodos y números que circulan y operaciones de suma. Eso es muy difícil construir explicaciones. Es verdad que en algunos modelos profundos, digamos, se puede ir analizando capas y hay capas donde, por ejemplo, sobre todo en tratamiento de imágenes, pues hay una capa que se encarga de detectar un borde y luego eso se integra en determinada parte de una escena. Entonces, se puede intuir cuáles son las capas responsables de ciertas partes del reconocimiento y a partir de ahí se podría construir una explicación. Pero en el caso de que se pueda llegar a hacer, en mi opinión, sería a lo mejor factible para el tema de imágenes. Veo imposible hacer eso en modelos de lenguaje, porque ya no hay relación con las palabras que dieron origen al modelo, ninguna. Entonces, ahí va a ser muy complicado. Entonces, es necesario en todo caso trabajar en esa línea, porque no podemos tener una confianza ciega. En ingeniería es otro ejemplo que pone también muchas veces Ricardo Baeza. Igual que un piloto de un avión se fía del piloto automático, se fía pues porque hay un proceso de calidad, hay una certificación de eso, hay un test que se ha hecho en ciertas condiciones que da esa confianza. Bueno, eso es lo que hay que construir en el marco de la normativa europea de IA, cuáles son esos procesos de aseguramiento de la calidad, cuáles son esas certificaciones que nos den esa confianza que necesitamos. Quizá no nos den explicación, pero tampoco necesitamos saber cómo funciona el piloto automático y nos montamos en los aviones. O usando el ejemplo que pone también Ricardo Baeza, subimos en los ascensores y confiamos en ellos, independientemente de que sabemos que puede haber un riesgo de que se caigan, porque hay certificaciones que de alguna manera nos validan su funcionamiento. No necesitamos conocer el mecanismo de funcionamiento. Entonces ahí está el tema. Al final la ley va por ahí. Se plantearán, digamos, certificaciones, se plantearán elementos que den esa seguridad, pero difícilmente en algunos contextos se van a poder dar explicaciones. Yo no lo veo posible en muchos casos. Hola, buenos días. Bueno, soy Coral, tampoco soy inteligencia artificial, pero te voy a hacer una pregunta un poco sesgada, como los algoritmos. ¿Se podría utilizar la inteligencia artificial para hacer el contrasesgo? Quiero decir, nos has contado el sesgo, por ejemplo, por raza a la hora de hacer las cuestiones, los análisis médicos, pero, por ejemplo, si nosotros le damos hoy en día a los algoritmos de inteligencia artificial los datos de diagnosis, van a estar sesgados porque, por ejemplo, no tienen en cuenta a la mujer en el mundo real, ¿vale? Si eso lo llevamos a la inteligencia artificial, resulta que a lo mejor va a estar haciendo lo mismo y sacando clasificaciones y heurísticas teniendo en cuenta el sesgo que vienen de los datos reales. ¿Podría utilizarse la inteligencia artificial para contrarrestar esa carencia del mundo real y al menos sacarle algo provechoso al sesgo? Ahí hay varios elementos, ¿no? Por un lado,
¿Por qué a veces ocurre, o por qué, diría yo, siempre ocurre el sesgo, ¿no? Pues porque los algoritmos al final lo que tratan es de minimizar una determinada función de error que se basa en una serie de parámetros, entre los cuales probablemente no esté el género. Entonces, el hecho de que sea una determinada métrica y no otra, podríamos hipotéticamente pensar métricas equitativas, métricas en donde esos sesgos no existieran, construirlas, tendríamos a lo mejor algoritmos menos precisos, con seguridad lo serían, pero probablemente serían más equitativos. Entonces, ahí podría haber alguna vía de solución. Y después, está, digamos, el tema que mencionabas tú, en el caso concreto de los temas de salud y de la mujer, el problema ya viene incluso de antes, ¿no? Viene que las guías clínicas, por ejemplo, o el conocimiento médico, realmente está pensado de una forma generalizada para cierto sector de la población, que a veces son muy mayoritariamente hombres o no mujeres, o a veces son occidentales y no son de otras regiones del planeta. Por lo tanto, los tratamientos que se dan están basados en eso. Entonces, el problema es mucho más de fondo. Es decir, de hecho, es un tema en el que hemos empezado nosotros a hacer alguna cosa. En temas, por ejemplo, como cardiología ocurre. Es decir, los parámetros de tamaño de ciertos órganos, de ciertas situaciones, digamos, biológicas de hombres y mujeres son distintos, pero a la hora de ir a los tratamientos, más allá de hombre-mujer, más de cierto peso, por encima de cierto peso, por debajo de cierto peso, los tratamientos no influyen mucho más allá. Entonces, yo creo que ahí el tema, además de utilizar inteligencia artificial, a lo mejor para manifestar esos temas, lo que sí se está haciendo es trabajando en modelos que sí contemplen esa diversidad. Partiría de que el propio conocimiento de dominio ayudase en eso, porque los profesionales sanitarios tienen identificado ese problema también en su rutina, en su práctica diaria. Pero es verdad que en los sistemas de soporte a la decisión todavía no se está incluyendo eso. Entonces, yo soy, un firme convencido de que ahí sí que hay un ámbito precisamente de trabajo muy importante para conseguir una IA más equitativa en un ámbito estratégico como es la medicina. No todas las personas somos iguales, no en todas las regiones del planeta son iguales. Los estudios, incluso temas un poco trágicos, nuestras calculadoras que se usan en la práctica clínica, que estiman de alguna manera la supervivencia de ciertas personas con ciertas características, a veces están basados en estudios de hace 30 años, en una población en determinado lugar del planeta que poco tiene que ver con la situación actual. Se toman decisiones a veces duras en base a eso. Yo creo que ahí habría esos dos elementos. Usar la inteligencia artificial para rectificar esa práctica clínica. Y a lo mejor no es hacer un algoritmo que ayude al diagnóstico, sino que esas calculadoras que usan los profesionales sanitarios sean un poco más adaptadas a la realidad del entorno. No es lo mismo un centro de salud aquí en Ciudad Real, pues que a lo mejor es un centro de salud en Nueva York. Y probablemente estén usando criterios muy parecidos a la hora de tomar ciertas decisiones. Eso es trágico a veces y hay que evitarlo. Parece que solo los profesores preguntan. Los de sistemas basados en el conocimiento, que me ha librado de la clase de la tarde, pero podéis preguntar algo. Bueno, voy a preguntar yo mientras se piensa la pregunta siguiente. Hablando de la normativa europea, que me parece que es muy importante porque además yo creo que es la primera. Sí. Que es la primera. La americana estaba avanzada, tal, pero se paró y se quedó. Y te quería preguntar tu opinión sobre la forma de esta normativa, la forma de legislar europea, que según entiendo yo, lo que he podido leer, es una forma de legislar sobre el uso y no sobre tecnología, que era un debate importante, si legislamos sobre tecnología o legislamos sobre el uso o la influencia de estas tecnologías. Y los europeos hemos decidido sobre el uso. En otros sitios no, en otros sitios se prohíbe sobre los efectos, ¿no? Bueno, esa es la pregunta. Yo ahí ponía siempre un ejemplo, ¿no? Porque al principio es verdad, se hablaba de hay que regular la inteligencia artificial. Bueno, pues hablemos de que hay que regular las matemáticas o la biología. Es decir, no se regula un ámbito de conocimiento, ¿vale? Se regula a lo mejor un uso determinado en cierto contexto, ¿vale? Ahí sí es donde hay que poner ese tipo de limitaciones o de prevenciones o el aseguramiento de la calidad o los protocolos que sean, pero no en la herramienta, sino en la aplicación que se hace de esa herramienta.
Las certificaciones son eso, se certifica un ascensor, un piloto automático, un proceso industrial, pero no legisla sobre la ingeniería industrial. No hay una normativa genérica sobre eso. Entonces, más aún, en las primeras veces que se hablaba de esto, hubo una reacción bastante importante desde la academia, donde es que ni siquiera se sabía sobre qué se estaba legislando. Es decir, había dificultades para definir lo que era inteligencia artificial. Una regresión lineal es matemática, o es estadística, o es inteligencia artificial. Si yo hago regresión, no hago inteligencia artificial, entonces puedo hacer lo que quiera, pero si uso una red neuronal, sí. Entonces, hay unas dificultades de definir sobre qué se estaba legislando que hacían inviable el que eso fuera adelante. Entonces, tiene todo el sentido del mundo legislar sobre uso. Tendría más sentido certificar aplicaciones concretas, un vertical. Pues un vertical, si se usa en aviación, pues que se sume a los sistemas de aseguramiento de la calidad que hay en aviación. Y en ingeniería industrial lo mismo, y en procesos, y en química, en donde sea, pero en el vertical correspondiente. Y de hecho eso es lo normal. A lo mejor ni siquiera haría falta una normativa específica que vaya más allá de prohibir ciertos usos o de indicar en qué ámbitos, digamos, hay que tener una vigilancia específica. Pero una vez que aplicas uno de estos sistemas en dispositivos médicos, pues aplica todo lo que se esté utilizando ahora para temas de medicamentos, de vacunas y de todo eso. Ya hay unos protocolos muy rígidos ahí. Pues digamos, tiene todo el sentido del mundo legislar sobre usos. Efectivamente es la primera norma y como os decía antes, en principio el día 13 se va a aprobar en el Parlamento Europeo y ya ese es el paso casi inmediato a que luego se aplique. Y algunas de las cosas que vamos a tener ya, es decir, 6 meses después, esas prácticas prohibidas, como el reconocimiento indiscriminado facial y algunos otros usos prohibidos, ya van a ser de obligado cumplimiento en Europa. ¿Vale? Otra cosa que son los códigos de conducta para ciertos ámbitos, pues solamente 9 meses después. Sin embargo, cosas, digamos, como las obligaciones para los sistemas de altos riesgos van a tardar un poquito más, porque esto obliga a que cualquier aplicación que se use en ámbitos como, a lo mejor, temas de empleo, educación, medicina, las empresas o organizaciones que ahora mismo estén usando sistemas inteligentes tengan que demostrar, validar el funcionamiento de las aplicaciones que usan. ¿Y la responsabilidad sobre quién recae? Sobre ellas. Ahí yo creo que no hay duda ninguna. La responsabilidad, una vez que entramos en esta dinámica, es de la organización, de la empresa que presta el servicio. Tiene que ser así necesariamente. Tú si tienes un vehículo autónomo nunca demandas a un vehículo convencional, no demandas al fabricante de los frenos, demandarás a Toyota, Volkswagen o a la que sea, pero no a quien fabrica o al que te vende el coche, pero a la marca, no al que hizo un determinado dispositivo. Entonces, por lo que entiendo, en principio esta normativa, lo que es el propio desarrollo de la IA, no limita a Europa respecto a países más agresivos, como pueda ser China o cualquier entidad privada que... Sin duda, es decir, la cuestión es si limita en el buen sentido o en el mal sentido, ¿no? Igual que también los sesgos objetivamente no son ni buenos ni malos, depende del contexto. Pues la normativa que nos asegure una IA responsable, ciertamente, contra alguien que no tenga escrúpulos, que no tenga barreras legales, que pueda hacer lo que quiera con sus ciudadanos, efectivamente nos limita. La ley siempre nos limita. Y la alternativa a no tener la ley es tener, digamos, comportamientos tribales, ¿no? o salvajes. Entonces, exagero un poco, ¿no? En ese sentido, pero es verdad que sí limita. Se ha puesto siempre como un freno a la innovación. Es verdad, a cierta innovación irresponsable, desde luego la va a frenar. ¿Interesa que sea así? Yo creo que sí. Y que nos da opción también a que haya inteligencia artificial y aplicaciones y servicios responsables, pues vendamos esa oportunidad. También cualquiera que quiera vender sus servicios aquí va a tener que cumplir con la normativa. Entonces, habrá alguien que tenga que certificarlo, a lo mejor tiene que adaptarse. Bueno, es decir, es una limitación, no hay duda, pero toda normativa lo es. Yo no querría ser China en ese contexto, prefiero ser europeo y no China. Y otra es un poquito acercando lo de la sardina, vamos. Sabes que nosotros somos de lógica difusa. ¿Cómo crees que puede aportar la lógica difusa dentro de todo este ámbito de explicabilidad, responsabilidad, etcétera? En el tema de responsabilidad o de explicabilidad, por poner un ejemplo de actualidad, ¿no? Pues el tema de los asistentes conversacionales basados en grandes modelos de lenguaje tipo GPT y todas las familias que lo rodean de otros fabricantes.
Ahí hay un problema objetivo de falta de consistencia, de trazabilidad del razonamiento. Yo creo que hay mecanismos de razonamiento aproximado, como los de la lógica difusa, bien integrados, bien combinados con estos modelos, y ahí está un reto científico importante, podrían dar una solución a eso, porque de alguna manera tienen que asegurar cierta coherencia en el razonamiento. No puede ser que en una conversación un agente ahora empiece diciendo una cosa y pasado el tiempo diga algo contradictorio con lo anterior. Hoy por hoy un sistema tal como funciona puede incurrir en esa situación. Entonces, tener integrado con eso un sistema híbrido que vigilase sobre esas consistencias, yo creo que sería un reto científico importante. Y ahí la lógica difusa, que es, digamos, lo que nos da son herramientas de razonamiento aproximado, de poder verificar si una conclusión es coherente o consistente o no con las premisas anteriores, tendrían ese ámbito de aplicación. Y una batalla que está todavía por dar es que, evidentemente, el lenguaje es impreciso por naturaleza. No podemos comunicarnos sin términos imprecisos. Pues debiéramos ser capaces de poder llevar a las máquinas inteligentes esa modelización. Cuando una máquina habla de temperatura alta, realmente no sabe de lo que está hablando. Simplemente es que temperatura alta, pues en cierto contexto le parece una palabra adecuada, pero no tiene, digamos, evidencias de que eso esté asociado pues, con 15 grados en un contexto como es Ciudad Real, en invierno, por ejemplo. Esa coherencia, ese contexto y esa consistencia con la realidad la dan otros modelos, como por ejemplo los de la lógica difusa, el significado de las palabras, que no lo tienen esos modelos, hay que dárselo. Bueno, muchas gracias, Alberto. Yo tengo una pregunta, bueno, una reflexión de todas las cosas interesantes que has comentado. A mí me gustaría resaltar algo que es que, y supongo que coincidirás conmigo, que es que la IA va más allá de algoritmos, ¿vale? En el sentido, has hablado de ingeniería, ¿no? Y como acá estamos en una escuela de ingeniería informática, al final construimos software, necesitamos ingenieros de software, ingenieros de datos y demás. Entonces hay responsabilidades desde diferentes ámbitos, ¿no?, de la ingeniería. Sí, desde luego que va bastante más allá, ¿no? Pero un poco una de las reflexiones iba en esa línea, ¿no? Que a veces quien desarrolla, en este caso los perfiles más tecnológicos, ingenieros e ingenieras, pues simplemente lo hacen de acuerdo con unos requisitos. Esos requisitos no contemplan pues, temas eso, de fiabilidad, de robustez, y digamos ahí hay una responsabilidad previa, que no es de los profesionales que hacen el desarrollo, pero a veces esos profesionales son quienes fijan esos requisitos, y si no lo hacen, pues digamos eso sí genera un problema. Pero luego desde lo que está también muy claro es que para tener una inteligencia artificial fiable o que opere correctamente en muchos contextos, necesitamos integrarnos a ambientes multidisciplinares con la neurociencia, con la psicología, con otras ramas del saber, y es esa multi e interdisciplinaridad la que al final puede dar lugar a nuevas aplicaciones. Ponía el ejemplo de Instagram, pero bueno, podría haber muchísimos otros en ese sentido. Yo creo que de ahí vienen un poco los nuevos desarrollos que mejoren algunas situaciones que tenemos ahora, el tratar de colaborar con otros profesionales de otros ámbitos y no verlo solo desde un punto de vista pura y meramente tecnológico. La tecnología por sí misma ni siquiera es buena. Siempre tiene que tener un motivo, un porqué, y los motivos y los porqués a veces nos vienen identificados desde fuera. Sí, lo que pasa es que yo creo que esto de la calidad no viene de ahora, calidad del software, digamos. Es que quizás haya que mirar otros tipos de atributos de calidad. Nosotros en la investigación, en nuestro grupo hace años que venimos trabajando y aplicando, teniendo proyectos con empresas sobre el tema de calidad de la información, calidad de los datos, y creo que todo eso que ya existía se podría aplicar a esto que estás diciendo, que no es nuevo, digamos, lo que hay que mirar la calidad y la calidad de los datos y demás, a eso me refería. A mí, en el fondo, la calidad, creo que se nos está acoplando así. Sí. Sí. El tema de la calidad de los datos, además es el ejemplo que se suele mencionar en estos contextos, pero en realidad es la calidad de todo el proceso. Y yo pongo últimamente mucho el foco en la calidad de la validación, que a veces hasta es trágico que no se valida suficientemente bien o con el suficiente rigor muchas aplicaciones y se ponen a disposición. Entonces, en el fondo es un tema de aseguramiento de la calidad para mí. Por eso lo que comentábamos antes de certificar, digamos, en verticales y no la tecnología porque sí, no la IA en genérico es fundamental.
Y eso es, en el fondo, eso hay normativas, hay certificaciones de aseguramiento que te garantizan que el proceso, si se siguen esos pasos, el resultado va a ser confiable. Pues aquí es exactamente lo mismo, pero hacen falta profesionales que vigilen que efectivamente eso ocurre, que certifiquen que en el proceso de desarrollo, desde el original, desde el dato inicial hasta la validación final, todo se ha hecho de acuerdo con esas buenas prácticas que la normativa europea nos va a obligar a seguir en las aplicaciones de alto impacto. Va a haber que las empresas van a tener que acreditar previamente que en todo su proceso de desarrollo han seguido esas prácticas de buena conducta que se establezcan. Y luego habrá también supervisiones, y debiera haberlas, igual que una revisión de los ascensores cada año, cada 2 años, que asegura que todo está correcto, pues esto es lo mismo. Y más cuando hablamos de aprendizaje automático, donde conforme evoluciona el tiempo, la máquina dentro de 6 meses no es la misma máquina que ahora. Entonces no se nos puede escapar del control por culpa de eso. Bueno, muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a todos y todas por venir. ¿Vale? Le damos un fuerte aplauso. Gracias a vosotros. A todos los que os apuntéis, sabes que hacemos certificados por la participación en las charlas y más o menos una semana